Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hemos estado tocando todos estos días el tema de la geopolítica en nuestra región, lo que está ocurriendo, estos movimientos que están cambiando las tendencias en cuanto a las relaciones bilaterales, las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ahora también Europa quiere sentarse con Cuba y limar asperezas y restablecer relaciones. Y por el otro lado están estas conversaciones que están sosteniendo los jefes de guerrilleros de la FARC y el gobierno de una comisión de paz del gobierno colombiano. Todo esto, los resultados de todo esto y de cómo se van a reagrupar todas las tendencias, se van a ver en la asamblea de la Cumbre de las Américas el próximo 14 de abril, que se va a realizar en Panamá. Mientras tanto, Venezuela, el gobierno venezolano, está tratando de llamar la atención sobre una supuesta agresión imperialista, una supuesta invasión de los Estados Unidos a Venezuela después de que el presidente Obama leyó y anunció la medida de sanción a 7 funcionarios venezolanos. Medida de sanción y además declaró a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hoy hubo un evento, bochornoso, propio de estudio de los psiquiatras, y eso se lo voy a pedir de una vez a mi productor, que hagamos un segmento con un psiquiatra, con un sociólogo, sobre lo que ocurrió hoy en Venezuela. El gobierno hizo una especie de espectáculo, por no llamarlo de otra manera, imitando o haciendo las veces de una invasión norteamericana, de un bombardeo de los Estados Unidos. Y bueno, ahí hubo actores sangrando en las calles, hubo efectos de sonido, hubo toda una parafernalia, militares actuando en este evento. Si tenemos tiempo, al final del programa vamos a mostrarles el video. Pero todo para hacer un simulacro de lo que sería una invasión de los Estados Unidos a Venezuela y cómo se defenderían los compatriotas venezolanos. Por otro lado, están sometiendo a todas las presiones imaginables a los ciudadanos venezolanos para que firmen una solicitud para que Obama derogue el decreto, y Maduro se presentaría en Panamá con una resma llena de firmas, porque esta es la idea, para hacer un show en la sede de la Cumbre de las Américas. Y en ese escenario donde van a estar, imagínense las figuras tan importantes que van a estar, porque no solamente se trata de los presidentes, se trata de las representaciones que habrá de cada uno de los países y de los medios de comunicación internacionales que van a estar presentes ahí. Va a ser el centro del mundo de la noticia durante esos días, específicamente el 14 de abril. ¿Va a lograr Maduro que la atención se centre en él y que se centre en esta supuesta invasión y en estas supuestas amenazas de Estados Unidos? Vamos a hacer ese análisis el día de hoy con nuestro invitado, que vamos a tener en el siguiente segmento, que es el ex embajador de Panamá ante la OEA, Willy Cochés, Guillermo Cochés. Pero el tema de las presiones que se están haciendo en Venezuela a los ciudadanos para que firmen esta supuesta solicitud la solicitud de decreto de Obama, se han filtrado a los sectores políticos de oposición. Hoy se denunciaba en Venezuela que en algunas asambleas regionales, legislativas regionales, hicieron sus sesiones para firmar, para convocar a la firma de los representantes de esta solicitud de derogar el decreto, y algunos representantes de la oposición se ausentaron para no pasar por ese momento y dejar que sus suplentes, que en este caso han brincado la talanquera hacia el gobierno, firmen la solicitud. Mucho de la política interna, de cómo se mueve la política interna en Venezuela, va a surgir a partir de estas presiones que el gobierno está ejerciendo para que se firme la solicitud de derogar el decreto, que ha llegado incluso a las escuelas, porque hasta a los niños se les está exigiendo que hagan cartas
dirigidas al presidente Barack Obama exigiéndole que derogue el decreto, el supuesto decreto que es contra Venezuela, cuando estamos claros que no ha sido sino contra 7 funcionarios venezolanos. Al regreso, en Agárrate, vamos a estar conversando de todas estas cosas con el embajador Guillermo Cochés. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía telefónica desde Panamá al embajador Guillermo Cochés. Buenas noches, embajador, ¿cómo está? Hola Patricia, un gran placer saludarte. Igualmente, embajador, nadie como usted para describir cómo se presenta la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá el próximo 14 de abril. ¿Qué es lo que se dice? Porque hay un tema de que en Panamá no se quiere que Nicolás Maduro se robe el show, por decirlo de alguna manera, y ya hay planes por parte del gobierno venezolano de llegar a la cumbre para hacerse las víctimas frente al gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, yo he sostenido que no va a venir Nicolás Maduro. No sé si porque no lo dejan salir o si porque en ese momento ya no es presidente. Pero yo pienso eso. Yo leí la columna de Nelson Bocaranda esta mañana y decía lo que tú estás comentando, que quieren aprovechar la cumbre para hacer un show. Yo no creo que tengan mayor apoyo de parte de los demás presidentes, de parte de los demás mandatarios, si llega Nicolás Maduro. Yo creo que todavía faltan 3 semanas para la cumbre y veo difícil que vaya a tener éxito cualquier intento de boicotear la cumbre. No veo que va a prosperar de ninguna manera. Sí, porque incluso lo que se dice es que los países aliados del gobierno venezolano tampoco están de acuerdo con que se utilice este escenario para eso, ¿no? Bueno, el apoyo que le ha estado dando UNASUR, por ejemplo, a Venezuela ha sido un apoyo demasiado tibio, por aquello de que ha pedido reunión de mandatarios, le mandan a los cancilleres y salen de allí llorando que quieren hacer las paces con los Estados Unidos. En la misma Cuba, por las informaciones que tengo, le ha estado sugiriendo a Nicolás Maduro que baje el tono frente a los Estados Unidos en el momento en que Cuba quiere arreglarse con los Estados Unidos. Así que yo creo que en el contexto general Venezuela cada vez se siente más sola, cada vez se siente más abandonada por sus antiguos aliados porque se están dando cuenta de la triste realidad que vive Venezuela. ¿Qué tipo de temas se discuten en estas cumbres, embajador? Bueno, en la cumbre del pasado 2012, que fue en Cartagena, donde yo estuve, la verdad es que fue poco lo que se discutió porque tanto Argentina como Venezuela insistían en que debían ser invitados a Cuba y eso y tomó mucha parte de la discusión. Creo que en ese sentido va a haber poco lo que se discute. Esperemos porque más que todo es una reunión de las personas que asisten, un intercambio de opiniones, pero no creo que en el fondo haya mucho que decidir ni mucho que comparar a lo que se ha logrado en otras cumbres que no ha sido mucho. Pero en esos escenarios paralelos que se dan en las cumbres, se discuten, por ejemplo, los temas de los derechos humanos, de las violaciones a los derechos humanos, las violaciones a la libertad de expresión, los temas de las economías de los diferentes países, ¿o no se hacen ese tipo de discusiones paralelas? Sí, claro que sí. Ahí en paralelo va a haber un foro de la sociedad civil donde se tocan todos estos temas, igual que ocurrió en la cumbre de Cartagena, donde me tocó representar a Panamá en uno de esos foros de derechos humanos y donde, por supuesto, países como Venezuela y Ecuador simplemente no asisten para no estar presentes en las críticas que se le hacen a sus países. Queremos su opinión acerca de la designación del nuevo secretario general de la OEA, el que sustituye a Insulza, Luis Almagro. ¿Quién es Luis Almagro? Bueno, yo tengo para publicar pronto en una columna en El País de España, que es mi opinión sobre Luis Almagro, pero te adelanto alguna cosa. Para mí,
La OEA fue tomada, secuestrada hace ya años por los países del ALBA con la complicidad de José Miguel Insulza. Creo que la OEA ha dejado de ser el organismo que era 20 años atrás y que, como bien dije en una oportunidad, José Miguel Insulza terminará siendo el enterrador de la OEA. Veo difícil que Luis Almagro la resucite y más bien creo que la terminará de hundir. Yo creo que en su agenda está más bien, más que fortalecer la OEA, darle más importancia a UNASUR para terminar de liquidar lo poco que va a quedar de la OEA. Él encuentra una OEA muy desacreditada. A nivel interno, el desánimo que existe entre sus funcionarios, yo estuve allá la semana pasada, el día de su elección, y lo pude comprobar. No hay muchas esperanzas en lo que va a hacer Luis Almagro. Eso sí, le estoy diciendo que ojalá que no haga lo que hizo Insulza, de aprovechar la Secretaría General de la OEA para su provecho personal, nombrando a sus amigos allí y aprovechando los recursos de la organización para hacer su campaña prepresidencial en Chile y después su campaña para lograr un puesto de senador en Chile. Ojalá que eso no vuelva a ocurrir. Pero creo que los países en cierta forma tienen la culpa de no poner límites. Nosotros cuando representamos a la República de Panamá en la OEA, logramos, por ejemplo, que se hiciera una auditoría. O sea, la OEA, el secretario general de la OEA no tiene una auditoría. Y le acabo de mandar una carta ayer a la canciller nuestra, pidiendo que en la representación de Panamá en la OEA le pida una auditoría a José Miguel Insulza antes de salir. Yo creo que todo eso se hace en una empresa en la cual todos somos socios porque todos pagamos cuotas. Y creo que José Miguel Insulza deja la OEA no solamente mal económicamente, sino mal anímicamente. La gente está sumamente preocupada de lo que va a pasar en la OEA. No creo que Luis Almagro vaya a ser quien la levante, quien la resucite, sobre todo porque dentro de sus planes no está el fortalecimiento de los derechos de la democracia en el continente y mucho menos la promoción de los derechos humanos, a pesar de que viene del país más democrático de América Latina como es el Uruguay. Sí, esa pregunta de la auditoría se le iba a hacer, si no es solamente económica, sino además del tipo de debates que se dio dentro de la OEA o precisamente de los debates que Insulza evitó tratar dentro de la Asamblea. Insulza tenía el poder, por ejemplo, de llevar el tema de Venezuela a la OEA, sin embargo no lo hizo. Así que yo creo que tampoco lo va a hacer Almagro, así que pero esperemos. Pero yo sí creo que hay un ambiente de enfocar a la OEA en el nuevo rol que debe jugar y que realmente durante la gestión de Insulza no se jugó. La toma de posesión es el 28 de mayo y bueno, tenemos que presionar todo lo que podemos sobre este organismo. Sabemos que está apurado porque tiene otra entrevista, pero quiero que me haga su análisis de estas conversaciones que se están dando, las negociaciones, el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. ¿Cómo va a cambiar eso, la geopolítica a nivel regional en América Latina? ¿Cómo queda Venezuela ahí? ¿Y cómo se va a ver eso en la próxima cumbre de las Américas allá en Panamá? Bueno, creo que el restablecimiento de relaciones con Cuba de Estados Unidos significa que le están dando la espalda a Venezuela y la están aislando aún más. Cuba le sacó todo el provecho a la Unión Soviética, la dejó cuando ya no le daban ningún soporte. Igual ha ocurrido con Venezuela y Venezuela se está quedando totalmente aislada. Ese efecto va a ser muy positivo para el restablecimiento de los otros gobiernos porque que han jurado ser independientes como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, al ver que Venezuela se quede sola. Así que yo sí creo que va a tener un efecto. Tendremos que esperar. Patricia, me está entrando la otra llamada de Venezuela. Te agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Bye. Bueno, ustedes lo escucharon, era el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos de Panamá, Guillermo Cochés, haciendo el análisis de lo que podrá ser la Cumbre de las Américas que se va a realizar en Panamá el próximo 14 de abril. Nosotros vamos a estar aquí en Doral News TV
bien pendiente de todo lo que ocurra ahí, porque sí, ya hay informaciones de que el plan del gobierno venezolano es invertir muchísimo dinero en convertirse en las víctimas del imperialismo, del imperio yanqui, como lo ha dicho Nicolás Maduro. Por cierto, que en este momento que estamos haciendo este programa, se está anunciando que Nicolás Maduro va a hacer un programa para hablar de este tema, que se ha convertido pues en el motor del gobierno venezolano, que no se ha ocupado de más nada en el país, no se ha ocupado de la economía, no se ocupa absolutamente nada sino de esta supuesta amenaza de Barack Obama. Y en eso se está invirtiendo todo el tiempo de todo el gobierno y además muchísimo dinero. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y tenemos vía telefónica a Richard Blanco. Richard Blanco es diputado en la Asamblea Nacional Venezolana y es el presidente de Alianza Bravo Pueblo, el partido de Antonio Ledesma. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Un gran abrazo desde Caracas, Venezuela. Bueno, lamentablemente no te pudimos tener por Skype, pero te tenemos vía telefónica porque hay muchas cosas de las que conversar. Alianza Bravo Pueblo se ha convertido ahora en el partido cuyos dirigentes han sido más perseguidos. Tú fuiste preso político, tienen otro dirigente que es Oscar Pérez, que está en el exilio en Perú, y ahora tienen a su máximo representante Antonio Ledesma en esta situación que todos conocemos. Pero ha salido Felipe González, que fue jefe del gobierno español, a su defensa, va a salir y dice que va a encabezar la defensa tanto de Antonio Ledesma como de Leopoldo López. ¿Qué han sentido ustedes con este respaldo que les está dando Felipe González, Richard? Bueno, mira, en primer lugar quiero decirte, Patricia, que antes de que ustedes me llamaran, recibí una llamada muy rápida desde Ramo Verde y era el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Le dije que iba a tener contacto contigo a través de la vía Skype y te manda un gran abrazo, un gran saludo, igual a todos los amigos que te siguen diariamente en tu programa. Quiero decirte que lo noté con mucha fortaleza de ánimo y por supuesto nosotros estamos muy contentos con esta posición que ha asumido Felipe González. Entre otras cosas, tú sabes que son amigos desde hace mucho tiempo y creo que cuando se trata de la defensa de los derechos humanos, no hay fronteras, no hay escollos, no hay murallas que permitan que los ciudadanos del mundo puedan levantar su voz y puedan incluso participar de la defensa de cualquier preso político. El caso de Antonio Ledesma, de Leopoldo López, de Ceballos, de los estudiantes universitarios que en este momento temporalmente además están detrás de las barrotes que suprimen su libertad, simple y llanamente hacen que los ojos del mundo estén pendientes precisamente de esta circunstancia. Y nosotros, por supuesto, que no tenemos más que agradecer este gesto de Felipe González, que se pueda incorporar en la defensa de estos compañeros, que esperemos que más temprano que tarde puedan abrazar la alegría de ser libres. Bueno, ya tú pasaste por estas circunstancias, Richard. Sí, casi un año. Háblame un poco de qué ha significado esto para ustedes, porque en medio de todo esto se está llamando a unas elecciones parlamentarias que serían este mismo año. Y en medio de todo esto, la violación a los derechos humanos, que la estamos viendo, tú mismo lo has dicho ahora, todos los días, como que eso no es compatible con un llamado a elecciones que se hacen en las sociedades más democráticas, ¿no? Sí, correcto, pero fíjate lo siguiente, ya nosotros estábamos un poco preparados, Patricia, para que esto le pudiera ocurrir a Antonio Ledesma. Lo que le ocurrió a Antonio Ledesma no es distinto a lo que le puede ocurrir a cualquier venezolano, porque tú sabes que aquí, en nuestra patria, el que levanta la voz por las cosas negativas que están ocurriendo, y vaya que están ocurriendo muchas cosas negativas, bueno, simple y llanamente le colocan a uno las esposas y los colocan en cualquiera de estos centros penitenciarios para tratar de silenciar tu voz y para que no sigas luchando en beneficio de un país distinto. Nosotros, por supuesto, tenemos a nuestro máximo líder allí, pero como él mismo me lo dijo, ese día que lo detuvieron, el 19 de febrero desde la Torre Exa, donde asumieron una actitud verdaderamente déspota estos funcionarios del SEBIN, donde nos maltrataron, humillaron al alcalde metropolitano, me dijo, recuerda lo que siempre te he dicho, ¿verdad? Que me lo dijo al salir, el comando nunca muere, y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, seguir luchando
en favor de una patria que está golpeada. La situación política, económica y social que vivimos nosotros los venezolanos, tú muy bien lo sabes, y los compatriotas que están en este momento escuchándome, es una situación verdaderamente dramática. Este régimen ha golpeado el corazón del pueblo venezolano. El bolsillo y el estómago del ciudadano venezolano es permanentemente destruido por las malas políticas públicas del régimen de Nicolás Maduro. Y no pueden hacer otra cosa sino silenciar al pueblo cuando el pueblo se molesta, se indigna, cuando se sale a la calle precisamente para tener un país distinto. Aquí han ingresado, Patricia, más de 1 billón, con B de bueno, con B de bonito, 1.700.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera, y como decimos en criollo, no se le ve el queso a la tostada, y por eso vamos a luchar, así nos coloquen detrás de la reja. Conmigo lo hicieron casi 1 año y nunca me pudieron doblegar ni me van a doblegar. Aquí estoy luchando por Venezuela, por mis hijos, para que podamos tener un país verdaderamente digno de ser habitado. Ahora, Richard, parece que les ha dolido bastante la internacionalización del conflicto en todos los sentidos, ¿no? Porque el hecho de que Mitzi Capriles, la esposa de Antonio Ledesma, esté viajando para que en escenarios internacionales se conozca la realidad de lo que está pasando en Venezuela, incluyendo, por supuesto, lo de su esposo, esto además ha traído que a Mitzi, consecuencias como que a Mitzi no la dejen ver a su esposo. Ayer, como agredieron, como maltrataron a la hija menor de ambos, de Antonio y de Mitzi, Antonieta, y este tipo de cosas lo que demuestra es que sí le duele al régimen venezolano que internacionalmente se sepa la verdad de lo que está pasando ahí. Claro que les duele, y además que son unos cobardes, porque como me decía Antonio hace un rato, me dice, oye, yo estoy aquí justamente preso, está bien, yo soporto y soy un varón y aguantaré hasta que podamos salir a hacer patria desde las calles de Venezuela, pero meterse con un hijo de uno, verdaderamente que no se puede aceptar. Quiero confesarte algo. Esta tarde, cuando estaba en la Asamblea Nacional, me acerqué hacia el presidente de la Asamblea y se lo dije. Le dije que nosotros estábamos indignados por lo que había ocurrido con Antonieta. Antonieta, Patricia, para que sepas, iba viajando hacia Nueva York, donde cursa estudios, la paró un guardia nacional, la llevó al cuarto antidrogas, ahí la tuvieron casi por espacio de 50 minutos. Cuando la dejaron salir y empezó a hacer su cola en emigración, se acercó otro funcionario que le quitó el pasaporte, porque supuestamente el pasaporte tenía una mancha y no podía viajar con eso. Más o menos duró unos 50 minutos más, el avión salía a las 2 de la tarde y a un cuarto para las 2 fue que pudo abordar el avión. O sea, tratan es de amedrentar, de silenciar a la gente, y son tan cobardes y tan mala gente y sin corazón, que un tipo que ya está detrás de las rejas, que está privado, le sacan incluso a la esposa. El domingo, Mixi fue a la cárcel de Ramo Verde, y cuando había entrado, que ya estaba saludando a su esposo, que le había dado un abrazo, etcétera, bueno, simplemente se acercó un custodio y le dijo que la cédula que ella cargaba era una cédula falsa. Ella le dijo, imagínate, pero si he venido para acá varios días, ya ustedes me conocen, ¿cómo me van a sacar de la cárcel donde vengo a visitar a mi marido? Y el coronel Miranda, que es el director de ese centro penitenciario, bueno, la sacó sin ningún tipo de contemplación, y le dijo que no regresara más, porque hasta que no cambiara la cédula de identidad. Lo que le ha golpeado es precisamente que con este periplo que hizo por Europa, que fue atendida por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que fue atendida por la federación presidida por el alcalde de Santander, por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por los senadores y diputados del Parlamento Europeo, por supuesto que le tiene que doler y le tiene que sentir en lo más profundo de los que dirigen a mala hora y por desgracia el Palacio de Misia Jacinta. Y hoy les va a doler más, porque en Lima se pudo reunir con el cardenal Cipriani, y el cardenal Cipriani dio un mensaje importante para los venezolanos, y se va a reunir con Jorge del Castillo, y se reunió con Keiko Fujimori, y se va a reunir, para que ellos lo sepan, con la Comisión de Exteriores del Congreso, y se va a reunir también con amigos de Venezuela y con el expresidente Alejandro Toledo, y luego saldrá para Buenos Aires, donde estará recibida por el alcalde Macri, que va a estar en el C40, que es una agrupación de 40 alcaldes de diferentes partes del mundo, donde debería estar el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, pero que por razones obvias no va a poder asistir, pero se le va a dar la oportunidad de que Mixi Capriles y que Lilian Tintori
puedan levantar la voz por estos atropellos que vienen cometiendo reiterativamente en contra de los venezolanos, que estamos obstinados de lo que significa este régimen del señor Nicolás Maduro, que lo que ha traído más hambre, más miseria y más corrupción en nuestra patria. Lo que no contaba el gobierno era con mujeres de esa estirpe. Richard. Bueno, sí lo cuentan, porque tú eres una de ellas y aquí hay muchas mujeres. Las mujeres de este país han demostrado ser valientes y tienen los pantalones bien puestos. Mi madre, cuando yo estaba preso, y mi hija, tú lo sabes muy bien, sí, Patricia, la desnudaban antes de entrar a Yare 3, como quieren hacerlo con los familiares de otros presos políticos. Lilian Tintori es agredida permanentemente, los hijos de Antonio, tú permanentemente, la negra Rosaura. Aquí hay mucha gente. Mira, aquí la mujer venezolana, aparte de bella, es valiente y no va a permitirle a estos señores que sigan agrediendo a los hijos de la patria. Nos hemos sentido orgullosos por todas ustedes que apoyan permanentemente esta lucha por la defensa de los valores y los principios democráticos en nuestra patria. Richard, tú me estás diciendo que estás llegando de la sesión de la Asamblea Nacional. Ahí se debatió el tema de firmar esta solicitud que tanta presión está ejerciendo el gobierno venezolano para que se derogue para que Obama derogue su decreto. Y yo estuviste ahí, ¿no? Me acabas de decir, porque estuviste conversando con Diosdado. Yo estuve ahí y la votación fue nominal. Empezaron a llamar a uno por uno. Exacto. Y entonces yo le dije, bueno, que me dijeran dónde podía firmar más bien para sacar a los presos políticos, para combatir la especulación en Venezuela, para que pudiéramos tener abastecimiento en los supermercados, en los anaqueles, que pudiéramos combatir la inseguridad que estaba reinando en nuestra patria. Eso fue lo que le dije, que esa payasada que estaban haciendo allí no tenía ningún tipo de sentido realmente. Ahora, la información que tengo es que dos diputados del Partido Acción Democrática... ¿Tres? ¿Quiénes son los tres? Ricardo Sánchez y los otros dos, pero no son de Acción Democrática. Pero ya va, pero Edgar Zambrano es de Acción Democrática. Porque ya va, lo que Edgar Zambrano no estaba, Edgar Zambrano está fuera de Venezuela y está incorporado su suplente. Por eso, y el suplente ya se pasó hacia el chavismo. De manera que eso fue un voto. Bueno, sí. Eso fue un voto, y el otro fue Rodolfo Rodríguez, que me dicen que tampoco estuvo, y su suplente también está pasado para el chavismo y votó, pero tú me hablas de tres diputados que también, bueno, lo de Ricardo Sánchez, que ya es vergonzoso, eso le ha dado la vuelta al mundo, la actitud, ¿no? Y la posición, que fue dirigente estudiantil en Venezuela. ¿Quiénes fueron los otros dos? Me imagino William Ojeda, por supuesto. ¿Quiénes fueron los otros dos? No, bueno, ya William Ojeda forma parte del oficialismo. Sí. Estoy hablando de Ricardo Sánchez, y los otros dos que tú nombraste fueron los que votaron porque estaban incorporados en ese momento en la plenaria. Exactamente. Entonces fueron los suplentes de Rodolfo Rodríguez, de Edgar Zambrano y Ricardo Sánchez, que se supone que no pertenece al oficialismo. Bueno, ya sabemos que sí. Yo quiero que tú me digas, Richard, si ustedes como partido se han sentido acompañados por los demás partidos de la oposición en esta situación de persecución política. Bueno, te confieso que he sentido mucho apoyo de la Alianza de la Unidad Democrática, y todos los actores políticos se han pronunciado en contra de esta detención arbitraria de Antonio. No es para menos, y lo que puedo pedir es que sigamos luchando y que todos nos unamos, porque lo que hoy le ocurrió a Antonio Ledesma, por eso yo te corregí al principio, le puede ocurrir a cualquier venezolano, incluyendo a cualquier dirigente de cualquier organización política de Venezuela. Cuando a ellos les dé la gana de sacar a alguno de la lista que tiene, si esté de número 100 o de número 2 millones o 6 millones, lo saca y lo mete y lo coloca en cualquier cárcel, como lo hicieron en una oportunidad con quien te habla, o como lo han hecho con muchísimos venezolanos, porque no se trata solamente, incluso, vamos a estar claros, de los presos políticos, que es mucho decir ya, por supuesto, están detrás de los barrotes, están oprimidos en la posibilidad de accionar desde la calle, pero y los perseguidos políticos, y ustedes los exiliados, ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir que tengamos a compatriotas fuera de las fronteras de Venezuela, carajo, y no puedan participar con nosotros en la construcción o en la reconstrucción de Venezuela? Eso es lo que nosotros tenemos que luchar, y todos, las organizaciones políticas que hacemos vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, tenemos que estar obligados a participar de este trabajo que tenemos que realizar para que todos los venezolanos podamos unirnos, especialmente de lo que hemos tenido que sufrir carne propia, el hostigamiento de quienes dirigen el Palacio de Mises Jacinta.
Richard, finalmente, porque ya estoy llegando al final del programa, ¿cómo está el ánimo de Antonio y cómo está físicamente? Porque hay preocupación acerca de su... Porque creo que venía también de sufrir una operación. ¿Cómo se siente él? ¿Cómo está físicamente? Bueno, fíjate, tuve la posibilidad de asistir allá y me dejaron entrar 15 minutos. Ahí conversé con él, me dice que está firme en sus convicciones, que va a seguir luchando, aunque sea desde la cárcel, para levantar su voz, que él sabe muy bien que el pueblo venezolano es un pueblo noble y digno cuando se trata del acoquinamiento que le hacen a los ciudadanos. Y se enteró, por supuesto, por voz de su familia y voz mía, de todos los apoyos internacionales que se ha dado. Por supuesto, él dice que este apoyo es estrictamente necesario para que los ojos del mundo observen lo que está ocurriendo en Venezuela. Físicamente lo vi bien, independientemente de que lo empujaron. A mí también me golpearon ese día, por estar en la foto. Ellos dicen que es mentira, pero no ven los videos internacionales ni lo que nosotros tenemos. Y me dio satisfacción porque pude ver rápidamente, 2 minutos, a Leopoldo y a Ceballos, y también los veo muy firmes, convencidos, porque mira, Patricia, cuando uno está fuera de Venezuela, fuera de la frontera, como están ustedes, con las ganas de estar aquí en Caracas, o en Guárico, en Cojedes, o en Del Tamacuro, pero sin embargo levantan su voz por allá, saben que están haciendo patria. Y cuando uno está preso inocentemente, sabe que algún día tendrá la posibilidad de salir de allí. Y yo estoy convencido, porque yo sí visito barrios, y yo sí visito calles y urbanizaciones, y voy a reuniones. Yo no soy un diputado flor, ni un político que tengo doble postura. Estoy completamente seguro que más que temprano que tarde, estoy segurísimo de eso, vamos todos a poder abrazar la alegría de ser libre. Acuérdate de estas palabras que te estoy diciendo hoy en tu programa. Estoy convencido de eso. Amén. Gracias, Richard, por habernos atendido. Muchísimas gracias. Gracias, mi amor. Un saludo a ti y a todos los compatriotas allá. Igualmente. Bueno, me despido hasta mañana. Quédese con Doral News. Hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.